El mayor miedo de un narcisista es un empático que ya no necesita explicarse. Fuiste paz en medio del caos, luz en su oscuridad, y aún así te hicieron sentir que nunca era suficiente. Te cuestionaste 1000 veces, pediste perdón por sentir, justificaste lo injustificable, hasta que un día entendiste que no eras tú el problema. Este video no es solo un mensaje. Es un espejo para que veas en quién te has convertido. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué tu silencio, ahora, grita más fuerte que cualquier confrontación. Y eso es lo que más los desarma. Antes de seguir, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad Motivación y Desarrollo Personal? Este canal no es solo información, es transformación. Así te ayudaremos a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones instantáneas cada vez que publiquemos nuevo contenido inspirador. Déjanos tu comentario. Los empáticos, los verdaderos empáticos, no son simplemente personas amables. Están profundamente sintonizados con las frecuencias emocionales de los demás, escuchan entre líneas, sienten lo que no se dice y, a menudo, están programados desde experiencias tempranas para priorizar la conexión emocional sobre el bienestar personal. Esto los hace increíblemente compasivos, pero también increíblemente vulnerables, especialmente ante personas que utilizan las emociones como arma de control. Ahí es donde entra en escena el narcisista. Al principio, el narcisista y el empático parecen una combinación perfecta. El narcisista anhela admiración, validación y alguien que gire en torno a sus necesidades emocionales. El empático, por su parte, está ansioso por dar, ayudar, sanar y entender. Y el narcisista sabe exactamente cómo presentarse, encantador, herido, magnético, incluso profundo. De hecho, es esa habilidad para reflejar los ideales y valores más profundos del empático lo que los engancha. Crea la ilusión de profundidad, de conexión, de cuidado mutuo. Pero todo es una actuación, una máscara cuidadosamente construida diseñada para extraer atención y control. Lo trágico, y uso esta palabra deliberadamente, es cuánto tiempo permanecerá el empático en esa ilusión, no porque sea ingenuo, sino porque cree. Cree en el poder del amor para sanar, en el potencial redentor de las personas heridas, cree fundamentalmente que si dan suficiente tiempo, suficiente paciencia, suficiente de sí mismos, llegarán a la persona real detrás de las defensas del narcisista. No se dan cuenta de que, para el narcisista, la máscara es la persona. No hay nada más profundo que alcanzar, solo hay estrategia. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar. Con el tiempo, el empático comienza a notar inconsistencias, sutiles al principio, una mentira que no necesitaba ser contada, una ausencia de empatía en un momento crítico, una tendencia a volver siempre la culpa hacia ellos. Estas pequeñas grietas se acumulan y, si el empático es honesto consigo mismo, dolorosamente honesto, comienza a cuestionar con qué está tratando realmente. Ese es el comienzo del despertar. El despertar no es glamoroso, no es un momento de insight limpio y ordenado. Es desestabilizador porque, para ver al narcisista por lo que realmente es, el empático tiene que confrontar el hecho de que toda la base emocional de la relación se basó en una ilusión. No fueron vistos, valorados ni amados, fueron utilizados. Esa es una verdad brutal que corta profundamente en el sentido de identidad del empático. Pero, paradójicamente, ese dolor se convierte en la puerta hacia la claridad, porque para avanzar, deben revisar su comprensión no solo del narcisista, sino de sí mismos. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué ignoré las señales? ¿Qué estaba tratando de probar? ¿De qué tenía miedo de perder? Estas preguntas no son signos de debilidad, son signos de fuerza emergente, porque el momento en que las haces con honestidad, dejas de enfocarte en salvar al narcisista y comienzas a enfocarte en salvarte a ti mismo. Comienzas a reclamar tu percepción, tu realidad, tu ser. Y eso es lo que hace peligroso al empático, porque una vez que ven a través de la máscara del narcisista, no pueden dejar de verla. Ese hechizo en particular se rompe. El narcisista percibe este cambio, a menudo antes de que el empático incluso lo entienda por completo. Se vuelven más controladores, más reactivos, más desesperados por restablecer el dominio. Pero ya es demasiado tarde. El empático ya no responde a la fantasía, la está analizando. Y con cada realización, el poder del narcisista disminuye. Así que si estás despertando, si estás empezando a cuestionar lo que alguna vez pareció inquebrantable, no huyas de esa incomodidad. Abrázala, porque el dolor que revela la verdad es infinitamente más valioso que la comodidad que preserva la mentira. Y una vez que ves con claridad, puedes comenzar a elegir de manera diferente.
Ese es el primer paso para no solo ser libre, sino formidable. El encuentro entre el empático y el narcisista. Después del despertar inicial, después de que el empático finalmente ve al narcisista por lo que es, algo más comienza a suceder y es igualmente transformador, el cambio de la dependencia emocional al desapego. Y no nos equivoquemos, este no es un proceso casual. No se trata simplemente de cortar lazos o alejarse, es una reestructuración psicológica profunda. Es el desmantelamiento de años, a veces décadas, de condicionamiento, porque lo que realmente se está rompiendo no es solo la relación con el narcisista, sino la relación que el empático tiene con sus propios patrones de autosacrificio, culpa y sobreinversión emocional. Esto puede sonar contradictorio para quienes no están familiarizados con estas dinámicas, pero el empático, a pesar de su dolor, a menudo siente una especie de apego a la aprobación del narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista no solo manipula emociones, moldea la identidad. Crean un ecosistema donde el valor del empático es constantemente cuestionado, medido y juzgado en función de que también satisfacen las necesidades cambiantes del narcisista. Esto fomenta un ciclo de dependencia emocional que se siente como amor, pero en realidad es control. Aquí podemos tomar prestado un poco de la psicología profunda. Carl Jung escribió que lo que más necesitas se encontrará donde menos quieras mirar. En el caso del empático, lo que más necesitan es reclamar su autonomía, pero hacerlo requiere confrontar su miedo al abandono, a ser vistos como egoístas, a dejar de ser el cuidador emocional. Porque ese rol, el de solucionador, sanador, perdonador, se ha vinculado a su identidad. Y el narcisista lo explota una y otra vez. Entonces, ¿cómo se ve realmente este cambio? Comienza con momentos pequeños, actos internos de resistencia silenciosa. El empático comienza a decir, no. No en voz alta al principio, pero dentro de sí mismos, comienzan a preguntarse, ¿por qué me disculpo por su comportamiento? ¿Por qué me siento culpable por querer espacio? ¿Por qué soy yo quien siempre hace las paces? Estas preguntas se convierten en cuñas, herramientas psicológicas que aflojan el agarre del condicionamiento. Y ese es el comienzo del desapego emocional. Es importante distinguir el desapego de la indiferencia. El desapego no significa que el empático de repente deje de sentir. De hecho, pueden sentir aún más intensamente durante este periodo. Pero lo que cambia es la propiedad de esas emociones. El empático comienza a entender que sus sentimientos no necesitan ser gestionados o aprobados por el narcisista, que su mundo emocional les pertenece y no es un campo de juego para las proyecciones y manipulaciones de otra persona. Y el narcisista, que ha dependido de la capacidad de respuesta emocional del empático, percibe inmediatamente esta pérdida de control. Ahí es cuando las tácticas se intensifican. Chantaje emocional, bombardeo de amor, rabia, silencio, cualquier cosa para restablecer la vieja danza. Pero el empático, ahora cada vez más arraigado en su propia autoconciencia, comienza a ver estas tácticas no como prueba de amor, sino como evidencia de disfunción. Ese es un punto de inflexión importante. Cuando el empático ya no interpreta la intensidad como intimidad, deja de participar en el juego. Este cambio también representa algo filosóficamente profundo, la reorientación del significado. En una relación narcisista, el significado siempre está externalizado. Se trata de cómo el narcisista te ve, te responde, te define. Pero en el desapego, el empático vuelve su mirada hacia adentro. Comienzan a crear significado basado en la verdad, no en la aprobación, en la integridad, no en la complacencia. Esa es la libertad existencial, y es aterradora para el narcisista porque significa que ya no son el centro de gravedad. Y aquí volvemos a la idea del peligro. Un empático desapegado es peligroso, no porque tome represalias, sino porque se vuelve inmune. Las palabras del narcisista, antes cargadas de influencia, pierden su poder. El tratamiento silencioso ya no hiere, se ve por lo que es, una táctica. Los elogios, la ira, los ciclos de afecto y castigo se vuelven transparentes. Y una vez que algo se ve con claridad, ya no puede controlarte de la misma manera. Así que si estás en esa etapa, si sientes el impulso de distanciarte, de reclamar tu centro, entiende que no es egoísta, es sagrado. Es el regreso a tu propia autoridad. Y eso es lo que el narcisista más teme, no tu ira, no tu ausencia, sino tu autonomía. Porque el momento en que dejas de necesitar su validación es el momento en que te vuelves libre. Y un empático libre no solo sobrevive, es el comienzo de la verdadera fuerza. La máscara del narcisista se cae cuando tú te levantas. Cuando el empático empieza a despertar, algo muy profundo, y casi imperceptible para los demás, comienza a ocurrir. Ya no reacciona. No porque se haya vuelto frío o indiferente.
sino porque ha entendido que retirarse del juego psicológico es su mayor poder. Ya no siente la necesidad de explicarse. Ya no busca convencer. Ya no corre detrás de alguien que, en el fondo, nunca tuvo intención de entenderlo. Eso no es apatía, es estrategia. Es evolución emocional. El empático, que antes ofrecía comprensión incluso cuando era herido, ahora elige el silencio sobre el caos. Y eso, para el narcisista, es insoportable. Debes entender algo. El narcisista no existe en el vacío. Toda su personalidad gira en torno a la reacción del otro. Necesita que sientas, que explotes, que persigas, que grites, que supliques. Porque en esas reacciones encuentra su alimento, control, validación, sensación de existencia. Cuando tú te detienes, su mundo se desmorona. El silencio del empático no es sumisión, es revolución. Un acto de soberanía emocional. Es decir, con los hechos, ya no tienes acceso a mí. Ahí es donde entra la importancia del no contacto, o al menos el bajo contacto. No es una táctica de manipulación, es una necesidad para tu salud mental. Porque cada mensaje que ignoras, cada discusión que ya no peleas, cada límite que mantienes sin necesidad de explicarlo, es una afirmación silenciosa pero poderosa. Ya no bailo en el campo de batalla que tú creaste. Y claro que no será fácil. Para alguien empático, desconectar puede sentirse como traición, como abandono. Pero no lo es. Es sanación. Es entender que el cierre no lo da quien te hirió, sino el momento en que dejas de esperar que lo haga. Y es aquí donde ocurre el verdadero cambio. Ya no reaccionas desde el dolor, sino que eliges desde la conciencia. Ya no te defines por la narrativa del otro, sino que te reconoces en tu propia historia. Ya no actúas desde la herida, sino desde la libertad. El narcisista no se quedará de brazos cruzados. Te acusará, intentará manipularte, se mostrará vulnerable o furioso, todo en un intento desesperado por recuperar el control. Pero tú ya no estás ahí. Porque esto no se trata de ganar una discusión. Se trata de recuperar tu centro. De elegirte. Y sí, hay algo profundamente espiritual en todo esto. Lo que estás haciendo no es solo alejarte de una persona tóxica. Estás volviendo a ti. A tu integridad. A tu verdad. A tu esencia. Cuando eliges el silencio consciente, estás diciendo algo muy claro. Mi paz vale más que cualquier argumento. Y en ese momento, el narcisista no enfrenta tu ausencia. Se enfrenta, por primera vez, a su vacío. Así que cuando sientas la tentación de responder, de justificarte, de defender tu versión, hazte esta única pregunta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿estoy buscando ser entendido por alguien que nunca quiso entenderme? Porque el verdadero poder no está en que el narcisista te escuche, sino en que tú ya no necesitas que lo haga. La transformación del empático. Llega un momento en el camino del empático en el que el silencio ha cumplido su función. Ya no se usa para evitar el conflicto, sino para escuchar la propia verdad. Los límites han dejado de ser teorías para convertirse en muros firmes, y la niebla mental que antes confundía cada emoción finalmente se disipa, revelando una claridad nueva y poderosa. Es en ese punto preciso, donde la historia da un giro inesperado. El empático encuentra su voz. Pero no es la voz temblorosa de antes, que intentaba explicar lo inexplicable o justificar lo injusto, sino una voz interna sólida, integrada, que no busca aprobación ni permiso, que no se enreda con el miedo, sino que emerge desde un lugar de sabiduría profunda, y que al decir basta ya no lanza un deseo, sino una declaración irrefutable. Para comprender la magnitud de este despertar, es necesario observar la lógica perversa de la relación narcisista. El poder del narcisista no se basa en la fuerza física, sino en el control psicológico. Su dominio se construye sobre la confusión, el gaslighting, la inversión de roles, la distorsión emocional y la fragmentación de la realidad. Su mayor arma ha sido siempre mantener al empático dudando de su percepción, temiendo equivocarse, suplicando por validación. Pero una vez que el empático conecta con su verdad, todo cambia. Ya no pregunta si está exagerando, ya no necesita que alguien le confirme si fue real. Lo ve, lo siente, lo reconoce. Y comienza a nombrar las cosas por lo que son. Y eso, para el narcisista, es el principio del fin. Porque nombrar no es un simple acto lingüístico, es un ejercicio de poder, de creación, de reconstrucción del mundo interno. Desde tiempos antiguos, nombrar algo era otorgarle forma, darle existencia, ponerle límites y reconocer su impacto. Cuando el empático dice esto fue abuso, esto fue manipulación, o esto no fue amor, no está lanzando acusaciones,
está liberando su historia del guión ajeno. Está arrebatándole al narcisista el lápiz con el que reescribía su memoria. Y en ese instante, en el que habla desde la verdad, se rompe la ilusión, se cae la máscara, se termina el juego. Ya no hay más excusas, ni proyecciones, ni escapatoria posible. La claridad del empático es el espejo que el narcisista no puede soportar mirar. Y aunque esta voz podría parecer enérgica o confrontativa, muchas veces se manifiesta con una calma demoledora, en la negativa serena a seguir discutiendo, en la decisión de no responder al cebo emocional, en la forma en que el empático se expresa ante los demás sin culpa ni vergüenza, reconstruyendo su relato sin odio, pero con exactitud. No lo hace para vengarse, sino para validar la experiencia. Porque cada palabra dicha con coherencia fortalece su integridad. Y con cada relato que se vuelve más claro, su identidad se vuelve más sólida. Hablar deja de ser un acto de defensa para convertirse en un acto de afirmación. Y conviene aclararlo, esta voz no nace del rencor, ni del deseo de destruir al otro. Nace de la necesidad vital de salir de la distorsión, de no seguir traicionándose en nombre de la paz. El empático ha vivido demasiado tiempo en un entorno donde su intuición fue burlada, su dolor invalidado y su percepción sistemáticamente corregida. Recuperar su voz es un acto de realineación con la verdad, de regreso al eje, de reparación del alma. Es colocar el lenguaje al servicio de la integridad y dejar atrás las cadenas invisibles de la manipulación. Desde la psicología sabemos que aquello que no se nombra, se queda atrapado en el cuerpo. El trauma no expresado se manifiesta en síntomas, tensiones, insomnios y bloqueos. Pero cuando se encuentra el lenguaje adecuado, cuando la experiencia es articulada y contextualizada, el trauma puede integrarse y dejar de ser una herida abierta para convertirse en parte del relato personal. Es entonces cuando el empático transforma su dolor en conocimiento, y su conocimiento en poder. Ya no carga con vergüenza ajena, sino con comprensión propia. Y eso cambia todo. Y por eso mismo, el empático que habla con claridad se convierte en una amenaza existencial para el narcisista. No por lo que dice, sino por lo que representa. Una vida que no fue destruida, una mente que escapó del laberinto, un corazón que sobrevivió al engaño. El empático se convierte en la prueba viviente de que el control no fue absoluto, de que el juego no tuvo un final feliz para el manipulador, y de que la verdad, por mucho que se intente aplastar, siempre encuentra una forma de emerger. Así que, cuando encuentres tu voz, úsala. No para gritar, no para castigar, sino para nombrar lo que por tanto tiempo fue silenciado. Porque esa voz, alineada con la verdad, no necesita volumen, tiene peso, tiene poder, tiene eco. Y cuando resuena, libera no solo a quien la pronuncia, sino también a quienes aún no se atreven a hablar. El empático que renace y florece. ¿Qué ocurre cuando el empático no solo logra ver con claridad, desapegarse y encontrar su voz, sino que además comienza a florecer y a prosperar en su vida? Entramos entonces en un territorio que el narcisista no puede ni imaginar alcanzar ni controlar, porque prosperar no es simplemente sobrevivir al daño recibido, sino crecer a partir de ese dolor, no con ingenuidad o romanticismo, sino a través de una transformación interior ardua, profunda y definitiva, que consolida al empático en una versión íntegra, poderosa y renovada de sí mismo. Eso es lo que aterroriza al narcisista con mayor intensidad, la revelación de que nunca fueron la luz en la vida del empático, sino únicamente la sombra que impedía que brillara. Debemos comprender que para el narcisista el control es solo un medio para algo más profundo, la necesidad desesperada de ser el centro indiscutible de la existencia del otro. Buscan ser el héroe o el villano, la obsesión o la culpa, la razón o la consecuencia, cualquier papel mientras sea el protagonista indiscutible. Pero cuando el empático empieza a prosperar, ese universo narcisista se desmorona porque ya no importa, ya no es necesario ni relevante la vida que el empático construye. Y esa irrelevancia es para un ego frágil y grandioso una forma de aniquilación que destruye sus fundamentos. El empático que prospera representa una paradoja viviente y un golpe directo a la narrativa dominante del narcisista, que solo puede sostenerse sobre la dependencia y la disfunción. Pero cuando el empático sana de verdad, cuando se libera, cuando comienza a edificar una existencia basada en el sentido, la estabilidad emocional y un propósito claro, envía un mensaje mucho más contundente que cualquier confrontación o reproche: no te necesité para ser completo, para volver a mí mismo. Y esta no es solo una conquista personal, sino un acto de rebeldía filosófica, pues lo que realmente está reclamando el empático es su soberanía absoluta, no solo frente al narcisista, sino también contra todo ese entramado interno de creencias y patrones que permitió que esa relación tóxica echara raíces: la complacencia excesiva, la responsabilidad desmedida, la culpa absorbida y el miedo paralizante al abandono. Todo eso es examinado, cuestionado y poco a poco desmantelado en favor de una autonomía real.
En este proceso, el empático comienza a elegir cuidadosamente sus relaciones, sus proyectos, su entorno, alineándolos con ese nuevo estado de claridad interior y autoestima sana. Y sus límites, lejos de ser muros defensivos o actitudes de rebeldía, se convierten en declaraciones firmes y serenas. Esto es lo que acepto, esto es lo que respeto, esto es lo que no permito. Son límites que definen, que integran y que consolidan una identidad genuina. Desde una mirada psicológica profunda, este tránsito simboliza el paso de la codependencia hacia la individuación, un concepto junguiano que describe el viaje hacia la completud del ser, integrar la sombra, confrontar el caos interno y ordenar el mundo personal. El empático que estuvo atrapado en el drama narcisista ahora emerge para vivir desde su centro, sin orbitar más alrededor de la inestabilidad emocional del otro, convirtiéndose, en palabras de Jung, en un hombre o una mujer íntegros y plenos. Y aquí aparece la paradoja definitiva. El narcisista creyó que había destruido al empático, pero en realidad, sin saberlo, fue el detonante de su transformación más profunda. Provocó el derrumbe de un falso yo condicionado a dar demasiado, a disculparse sin límites y a funcionar solo para otros. Y de esas ruinas, el empático renace alineado, fuerte y respetuoso consigo mismo, con un poder que nunca tuvo antes. Por eso no es raro que el narcisista intente regresar, ese Hoovering que busca restaurar el control perdido, incluso años después, porque sienten profundamente la pérdida no solo de una persona, sino del suministro emocional, el drama y la ilusión de dominio. Y más dolorosamente aún, perciben el hecho de que alguien puede alejarse, sanar y prosperar sin ellos, y eso es un golpe que destruye la fantasía de su indispensable presencia. Pero para entonces, el empático suele haber dejado atrás el deseo de cierre o confrontación. Ha construido una vida auténtica, una paz sólida, un yo que no necesita la aprobación ni la validación de quienes alguna vez intentaron manipularlo. Su energía ya no se consume en sobrevivir a los otros, sino en crecer para sí mismo. Así que si estás al principio de este proceso, si apenas empiezas a desapegarte y a descubrir tu voz, recuerda que la sanación no es el final, sino el punto de partida. Porque cuando realmente comienzas a prosperar, no solo escapas de la sombra narcisista, la trasciendes completamente. Y ese es el golpe final, silencioso pero definitivo, que nunca vieron venir. Porque dejar de sobrevivir y empezar a prosperar es la manera más poderosa de demostrar que tu historia siempre fue tuya y que nadie más puede escribirla. La arquitectura de la soberanía. Una de las transformaciones más radicales y silenciosas que vive un empático al recuperar su centro, su voz y su propósito, es el redescubrimiento del poder de sus propios límites. Esos bordes invisibles que separan el yo del otro dejan de ser muros defensivos y se convierten en puentes hacia la dignidad. Los límites no son castigos ni venganzas, son declaraciones serenas de valor personal. Son el lenguaje con el que el alma se afirma y se honra. Para alguien que ha estado atrapado en la dinámica tóxica con un narcisista, establecer límites no es solo una herramienta de supervivencia, sino una reconstrucción del ser. Es volver a ocupar el espacio interior que fue invadido, distorsionado o directamente ignorado. El empático, por su naturaleza receptiva y conectiva, suele entrar en estas relaciones con el corazón expuesto, creyendo que su sensibilidad puede sanar el dolor ajeno. Pero esa misma sensibilidad es a menudo utilizada en su contra. Se vuelve un sensor constante del malestar del otro, absorbiendo culpas, calmando tormentas y olvidándose de sí mismo. El instante en que el empático dice hasta aquí es también el momento en que, por primera vez, se dice ahora yo. Es el punto de inflexión donde se rompe el hechizo, donde el silencio ya no es sumisión, sino presencia. El no que antes parecía un acto de crueldad, se convierte en un acto de justicia personal. Ya no se trata de rechazar al otro por rencor, sino de abrazarse a uno mismo con claridad. Porque proteger tu paz no es egoísmo, es sabiduría emocional. Y sostener esa paz con firmeza es el inicio de una vida vivida desde el eje propio. Desde una mirada existencial, los límites son afirmaciones del ser. Son las formas invisibles con las que delimitamos donde termina el caos ajeno y comienza nuestra coherencia. Sin esa estructura, el empático se diluye en la marea emocional del narcisista, confundiendo amor con sacrificio, entrega con pérdida de identidad. Aprender a decir no con amor propio es uno de los actos más revolucionarios para alguien cuya brújula siempre apuntó hacia la necesidad del otro. Y los narcisistas, intuitivos manipuladores del alma humana, lo saben. Su control depende de la erosión sistemática de los límites ajenos. Detectan las fisuras, las inseguridades, los momentos de duda, y los explotan con precisión quirúrgica. Por eso, cuando el empático comienza a sostener sus fronteras con firmeza, el narcisista se vuelve impredecible,
intensifica sus encantos o su furia. Pero esos ataques son prueba de que el empático ya no baila al ritmo de la disonancia emocional del otro. El terreno ha cambiado. Ya no hay acceso gratuito a la energía emocional. La puerta ya no se abre con la culpa. Este despertar de límites no es solo psicológico, es espiritual. Marca la entrada del empático en su adultez emocional, donde el dar ya no es impulsado por la necesidad de ser amado, sino por la elección consciente. Ya no es víctima de su empatía, sino guardián de ella. Y en ese giro profundo, el empático no solo establece relaciones más sanas, sino que por fin se convierte en un espacio seguro para sí mismo. Este cambio tiene un eco más profundo. Construir límites es darle forma al alma. Es decirle al universo, aquí estoy. Esto soy. Esto no permito. Es un acto de diseño interior, una arquitectura emocional que transforma el caos en estructura. Porque el empático que establece límites sólidos no solo se protege, se manifiesta, se revela, se encarna. Y en esa encarnación, comienza el verdadero viaje de individuación. El yo emerge limpio, distinto, no como respuesta a un otro dominante, sino como declaración de presencia auténtica. Y lo más poderoso de todo es esto: los límites no son un final, son un comienzo. Son el umbral hacia una vida donde el empático ya no necesita perderse para ser amado. Donde cada no abre espacio para un sí más alineado. Donde el agotamiento es reemplazado por conexión real. Donde la historia del empático ya no gira en torno a salvar, sino a sostenerse y prosperar. Por eso, a quienes han recorrido este camino, les digo, tus límites son sagrados. No los expliques. No los defiendas. No los pongas en subasta. Manténlos con elegancia, con firmeza, con amor. Porque cuando te sostienes con claridad, el mundo se ordena a tu alrededor. Y el mayor acto de sanación que puedes realizar no es vengarte ni confrontar al narcisista, sino convertirte en alguien que ya no necesita atraer ese tipo de energía. Porque al final, el verdadero peligro para un narcisista no es quien le enfrenta con ira, sino quien ya no vibra en su frecuencia. Es ese empático que eligió el camino del alma, y desde allí, sin odio pero con verdad, construyó su propia soberanía. Ese empático no necesita gritar. Su paz habla por él. Y sus límites, firmes como columnas invisibles, se convierten en el templo donde por fin puede habitar su propia plenitud.